Muy bien, seguimos. Saluditos para Lara, para Franco, para Mati, para María Berta, que también nos mandaban todos saluditos desde distintos lugares de nuestro querido país, escuchando el programa del otro lado. Recordarles que pueden mandarnos sus mensajes al 221-591-9684 o buscarnos en redes sociales como Marcha de Gigantes o en el Twitter en @mdgigantes. También recordarles que pueden ingresar en aportes en www.revistatrinchera.com/aportes y ayudarnos a seguir construyendo comunicación popular aquí en Radio Trinchera, en el estudio Emilio Escamaite Curi, aquí en Comunidad Ferroviaria. Próximo tema, decíamos al inicio que estaba complicada la cosa en Guatemala, más allá del resultado electoral. Parece que a la derecha no le interesa demasiado que llegue el binomio que sería el próximo gobierno, y de eso vamos a charlar con Mir, que ya está del otro lado desde el teléfono. Mir, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me alegro. Ay, se quedó callada. Se les coló Arévalo y ahora no saben qué hacer, ¿no? Yo esperaba una pregunta más, una introducción. Se quedó callada, no dijo nada. Bueno, pero la sí, introducción la hice antes. Yo también me alegro que ustedes estén bien. Bueno, listo. Les cuento, aparte sé que tenemos poco tiempo, también está Delphi, así que voy a tratar de que dividamos estos 20 minutos que quedan en partes iguales. Bueno, ustedes saben, el pasado 20 de agosto fueron las elecciones. Bernardo Arévalo del movimiento Semilla venció, por no decir que le dio una paliza, a Sandra Torres de Unión por la Esperanza, esto entendiendo los números en el marco de un balotaje bastante significativos, ¿no? Bernardo Arévalo sacó casi el 60% de los votos contra el 37% que sacó Sandra Torres, es decir, que la diferencia, la verdad es que era bastante abultada como para no reconocer, además, la derrota. Pero bueno, eso hizo Sandra Torres después de que Bernardo Arévalo ganara la elección. El problema quizás se presenta por el hecho de la distancia que hay entre la fecha de la elección, que fue el 20 de agosto, y el momento en el que se supone Bernardo Arévalo deberá asumir su nuevo cargo de presidente de Guatemala, que va a ser recién el 14 de enero, ¿no? Todavía pasaron 2 meses bastante convulsionados y todavía faltan 3 meses más. Y lo que sucedió fue que desde esa segunda vuelta se puso en peligro, si se quiere, ese proceso electoral o esa asunción en base a una fuerte judicialización a manos de un establishment corrupto que se resiste desde hace un tiempo a abandonar el poder, ¿no? Este núcleo está compuesto de alguna manera por el oficialismo, que hoy está representado en el actual presidente, Alejandro Giammattei, del Frente de Convergencia Nacional, una parte de la justicia, particularmente la Fiscalía, la Corporación Militar y también algunos de los grandes grupos económicos del país que lógicamente son representados por estas personas. Muchos de ellos están siendo señalados incluso por la comunidad internacional. Digo, cuando nos referimos a la comunidad internacional sabemos que tampoco hablamos de personas que sean muy santas, ¿no? Estoy hablando de la ONU, de Human Rights Watch, de la OEA y de varios organismos avalados internacionalmente que están planteando que no se está respetando el Estado de Derecho, que no se están respetando las garantías constitucionales, ni tampoco el resultado de la elección. Y lo que sucedió fue que empezaron a hacerse varios movimientos contra Arévalo, dirigidos obviamente a evitar que en principio que la segunda vuelta electoral se celebrara, porque ¿qué pasó? Primero se habían suspendido algunas candidaturas que incluso se proyectaban con fuerza para la elección general. Por ejemplo, Telma Cabrera era la favorita en los sondeos y su candidatura se suspendió unos meses antes de la elección general, pero se ve que lo que pasó fue que con Semilla nadie se dio cuenta. Como que dijeron, bueno, este tipo no va a llegar muy lejos, entonces a partir de ahí, cuando
se mete en el balotaje Bernardo Arévalo, cuando saca el 15%, esta gente dice, bueno, chicos, ¿qué pasó acá? ¿Cómo no suspendimos esta candidatura antes? Y a partir de ese entonces se dedicaron a hacer, varias, por ejemplo, entre la primera y la segunda vuelta le suspendieron la personería jurídica al partido, eso lo hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El fiscal a cargo se llama Rafael Curruchinche o Curruchiche o algo así. Y después hubo incluso algunos allanamientos al Tribunal Supremo Electoral por parte de la Fiscalía General, de la fiscal Consuelo Porras, a la que incluso se le acusaba de validar la elección anterior y mantener en la carrera electoral la semilla de Arévalo. Entonces, a partir de ahí, ella tuvo que hacer algunos movimientos también para redimirse con este poder que la sostiene, y también se allanó la sede de Semilla. Y lo que sucedió ahora, después de la victoria definitiva de Arévalo en segunda vuelta, e incluso a pesar de su reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de las autoridades electorales de Guatemala, fue que la persecución judicial continuó, ¿no? Primero con Sandra Torres no reconociendo como ganadora Arévalo, pese a haber perdido casi por 20 puntos porcentuales. Ella denuncia un fraude, un hecho que, por supuesto, aprovechó la Fiscalía para allanar por cuarta vez durante el proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral. El Congreso de pronto desconoció a la bancada electa del movimiento Semilla, que empezó a ocupar o que con la elección de pronto también ocupaba un lugar importante en ese espacio. No pudieron asumir, de hecho, funciones parlamentarias. Quedó excluido el movimiento Semilla de liderar comités o de participar en la preparación de la agenda legislativa. Arévalo, por ejemplo, y su candidata a vicepresidenta recibieron amenazas de atentados en su contra. Bueno, un clímax, digo, bastante intenso que hizo que el pasado 1 de octubre, después de un nuevo allanamiento de la Fiscalía en la sede del Tribunal Supremo Electoral, retirara algunas cajas con actas de votación del proceso electoral. O sea, ya un nivel de corrupción gigantesco. Y lo que hizo Arévalo fue convocar a movilizaciones en su apoyo, que, ojo, digo, no estuvieron solamente movilizadas estas movilizaciones, valga la redundancia, por el pedido de Arévalo o la denuncia de Arévalo de persecución política, sino que sabemos que Guatemala viene desde el 2015 con una movilización popular bastante grande que tiene que ver con la corrupción política que vive el país hace ya muchísimo tiempo, y eso hizo que la gente se volcara a las calles, que incluso desde distintos puntos del país se movilizaran a la capital también, porque fue bastante interesante el movimiento de cortes de rutas, incluso paros activos solicitando, por supuesto, la renuncia de estos fiscales a los que acusan de corrupción y de ser parte de un entramado de corrupción, y por supuesto pidiendo el cese de la persecución política contra un Arévalo que, lo decíamos, ganó el balotaje con el 60% de los votos. Digo, quizás un número impensado si tenemos en cuenta que en la primera vuelta había sacado el 15%, ¿no? Ojalá que a Massa le pase eso mañana, chicos. Pero uno dice, claro, sacó el 15% en primera vuelta, ¿cómo este tipo gana el balotaje? Bueno, habla ese resultado del cansancio de la población guatemalteca en relación a una corrupción política, un tipo que, bueno, aparece en medio de la nada, que no tiene o que no venía dedicándose a la política, más bien un académico, alguien Sociólogo. que sociólogo, claro, sí, académico, digo, que no venía teniendo vínculo con la política, que de pronto arma un partido que parecía muy chiquito, que no podía tener chances de ganar, pero bueno, la situación o el agotamiento que siente la población en relación a la corrupción que se vive en el país hace que Bernardo Arévalo gane, y la situación está bastante convulsa porque no cesa la persecución, no cesan tampoco las movilizaciones.
hay ya cientos de heridos por la represión que Alejandro Giammattei encomendó en contra de la movilización popular. Y habrá que ver, digo, cuál es el panorama en el corto plazo, porque lo decíamos, todavía faltan 3 meses para la asunción del presidente electo y, bueno, parece en una convulsionada Centroamérica en general también difícil de prever qué es lo que va a suceder. No, y también de que ayer se celebró el 20 de octubre, para recordar que en 1944 la Revolución de Octubre, que fue liderada por Jacobo Arbenz y Juan José Arévalo, el papá de Arévalo. Ayer fue muy significativo también el abrazo que se dio el hijo de Jacobo Arbenz y el hijo de Juan José Arévalo enfrente al Palacio Nacional de la Cultura, donde había movimientos populares, movimientos indígenas, asociaciones de mercados. O sea, eso no pasó ni siquiera en el 44, porque en el 44 fue el ejército y una clase media la que se sublevó, y ahora parece que todo el tejido social está cansado y dijeron ayer en un cartel que decía ayer que se vayan todos, como acá en Argentina. Pero no es solo una retórica emocional del momento, sino que es una necesidad de reestructurar todo el sistema de opresión que viene acarreando el pueblo. Sí, sí, digo, una manifestación, digo, en contra de la corrupción que es concreta, que se observa a partir de abril de 2015. En ese entonces, Sí, digo, que concluyó con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina Sí. y de la vicepresidenta también, de Roxana Baldetti, y que habían sido una referencia, digo, muy concreta y también bastante reciente de la protesta popular. Está claro que la movilización se va a sostener en las calles en la medida que siga la persecución política, porque las urnas ya hablaron de ese hartazgo que siente la población y digo, habrá que ver cómo se desenvuelve finalmente el panorama y ojalá que sea con el cese de la represión contra el pueblo guatemalteco. lo que queda claro es que quedan un par de meses todavía para la asunción y de acá a enero puede pasar cualquier cosa, pueden hacer cualquier artilugio y han demostrado que son capaces y están dispuestos a hacer cualquier cosa para que no asuma el nuevo presidente de un tinte distinto al que venía haciendo. Así que bueno, seguiremos de cerca y obviamente Mir nos seguirás contando qué es lo que pasa por aquellos lados. Sí, creo que la tarea, digo, de todas las organizaciones del campo social, de los sectores indígenas, de las fuerzas de izquierda, es, digo, no solamente pedir la destitución, digo, de un par de marionetas del poder, o de gatitos mimosos del poder, como diría Miriam Bregman, sino, digo, ir un poco más allá, ¿no? Me parece que la movilización tiene que ser sostenida para poder efectivamente buscar cambios más profundos en esta Guatemala que, bueno, por ahora tiene un presidente electo que asumiría en enero. Abrazo grande y nos vemos mañana. Dale, un abrazo, hasta mañana. Mir pasaba contándonos, Miranda Cerda Campano, contándonos un poco qué es lo que está sucediendo por Guatemala.